Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Continuamos respondiendo consultas habituales sobre el tema cannabis medicinal. La última vez habíamos terminado hablando del autocultivo. Y con respecto a esto, para la gente que esté interesada, en CEMESEC, ¿pueden obtener la información sobre el autocultivo? Bueno, es buena la pregunta porque nosotros dentro de lo que es el cannabis medicinal, en términos generales, vamos específicamente o asesoramos sobre la cuestión únicamente cannabis medicinal, que se obtiene a través del acceso a los medicamentos farmacológicos o con calidad farmacológica. En el caso que la persona, porque la ley lo contempla, quiera hacer un proceso de autocultivo, el cual le apoyamos también, debe dirigirse a asociaciones canábicas que se dediquen a esta cuestión, como ejemplo Mamá Cultiva u otra organización de tipo de estas características que hay en Rosario, que se ocupan específicamente a enseñar a las personas a cómo cultivar su planta y cómo elaborarla, con los procesos artesanales. Mamá Cultiva, entonces, es una de las instituciones que la van a encontrar seguramente en Internet. Está no solamente en Argentina, Sí. sino en muchos lugares del mundo. La otra pregunta, hace poco hablábamos de distintas sustancias nuevas que ingresaron al país que mejorarían la efectividad del cannabis medicinal. ¿Estas sustancias de dónde provienen? ¿Son de la misma planta de marihuana o son sustancias tratadas en forma química? Bueno, cuando hablamos de la industria con elaboración farmacéutica, obviamente estamos hablando de plantaciones en gran escala y procesos técnicos de laboratorio. Ahora, ¿qué ocurre específicamente con el cannabis? El cannabis, en términos generales, se ha querido sintetizar, de hecho se ha sintetizado, pero no se han logrado los resultados que se logran en estado natural. Entonces, es como que hay que ayudar al proceso, pero no deteriorarlo, no modificarlo. O sea que la planta tiene que estar procesada en condiciones naturales, tal cual debe cuidarse, obviamente, si en esa elaboración o el cultivo de la planta yo utilizo algunos agroquímicos y demás, que esos productos químicos no contaminen a la planta y de hecho eso se cuida. Ahora, no se le puede modificar nada o agregar químicamente nada al cannabis para que permanezca en estado puro. O sea que el mejor resultado es con el cannabis en estado natural, digamos. Exactamente. Ajá. O sea que estos nuevos productos que mencionábamos no modifican entonces su composición natural. Únicamente podemos hacer extracciones de sustancias de composiciones naturales. Claro, claro. ¿Puede modificar trastornos de conducta el cannabis medicinal? ¿Personas con trastornos de conducta? Digo permanentemente, tengo sustancias activadoras, porque si hago un genérico del cannabis, a veces me confundo. Yo tengo sustancias activadoras del cannabis y sustancias desactivadoras del cannabis. Si la persona, yo le doy, si ya está emocionalmente, por distintas razones, en situación de alteración, si yo le doy la sustancia que lo psicoactive, en realidad ahí se produce el proceso que no debería ocurrir. Claro. Pero no se equivoca el cannabis. Ajá. Me equivoco yo al recomendar una sustancia que no era la adecuada para ese paciente y entonces, que por eso decimos que para que esto no ocurra, no por el cannabis, sino por el que lo prescribe, el que lo dosifica, el que lo acompaña, tiene que ser un profesional. Claro. Necesariamente. Bien. Es un medicamento que esté en estado natural, no significa que tenga las acciones de un medicamento. Que no tenga contraindicaciones no significa que no tenga que tener un asesoramiento profesional para que sea el resultado positivo que el paciente viene a buscar. Otra pregunta, y con esto cerramos, habíamos hablado muchas veces, que el cannabis medicinal tiene un efecto especial en la mujer superior a lo que ocurre en el hombre. Bueno, sí, efectivamente. A ver, nosotros decimos que el sistema endocannabinoide lo tenemos los hombres y las mujeres, pero los receptores
endocannabinoides, la mujer tiene mayor cantidad de receptores endocannabinoides. Cuando recibo el cannabis medicinal, al tener más receptores, el resultado es distinto. De hecho, no está demostrado lo que yo voy a decir, pero justamente desde el sistema endocannabinoide, la mujer no es el sexo débil. Ajá. Porque la mujer, por tener su sistema endocannabinoide mujer, al tener mayores receptores cannabinoides, es afectada por la emoción. Pero la realidad que la sobrevida promedio de una persona mujer con relación a una persona hombre, después de los 75 años, la relación al día de hoy es 4-1. Ajá, es verdad. Yo debería preguntarme cuál es la diferencia. Claro. Entonces, la mujer tiene su sistema en mejores condiciones de supervivencia como especie que el hombre humano. Bien. Bueno, hay videos de lo que hemos hablado acá en la página de ustedes de CMSEC, donde está las distintas etapas de la mujer y cómo va afectando, mejorando el cannabis medicinal su condición en las distintas etapas de su vida. Vamos a contarle a la gente dónde pueden informarse sobre todo esto. Nosotros estamos en calle Entre Ríos 673, todos los días de lunes a viernes, entre las 11 de la mañana y las 17 horas, llamando previamente al 0341 153 145 644, y todas nuestras consultas son sin cargo. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos con más Televida. Y estamos con Néstor Cardinali y vamos a analizar el caso de un paciente que vino con sobrepeso y se sorprendió al descubrir que estaba atravesando por un proceso prediabético que afortunadamente lo pudo tomar a tiempo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Che, vos sabés que sí, esto es muy importante comentarlo porque normalmente cuando vos vas a un médico y te hace un análisis de sangre, te pide solo la glicemia en ayunas. Si vos le decís a él que tenés antecedentes de familiares diabéticos, que tenés una grasa abdominal, que no podés bajar, te hacen una curva de glucosa y normalmente miden basal y 2 horas. En general nosotros no hemos visto que pidan una curva completa. Este caso es un paciente prediabético donde está en la primera fase de la diabetes. La prediabetes tiene un plazo entre 12 y 15 años. Esta persona estaba en los primeros 5 años. Normalmente, cuando vos tenés una persona que está en esa fase, la curva de glucosa da normal. Entonces, no te sirve como diagnóstico. La única forma de saber que él es prediabético y en un plazo de 12, 15 años va a quedar diabético es midiendo la curva de insulina. Y acá fíjate, te muestro, para que veas, la curva de glucosa. Fíjate vos que es la curva azul, es una curva normal, o sea que él, si se hubiese hecho la curva de glucosa, el médico le hubiese dicho, estás sano y no podés adelgazar porque no haces la dieta y no cumplís la dieta. Ahora, cuando al mismo paciente le medimos la curva de insulina, fíjate cómo, sería esto es lo normal, fíjate cómo tiene una hiperinsulinemia, leve obviamente, pero tiene una hiperinsulinemia. Esto normalmente en esta fase no hace falta medicarlo, porque la curva le da normal, o sea que nosotros no tuvimos que darle metformina, se le hizo la dieta para prediabetes y al final del tratamiento, después que adelgazó esos 8 o 10 kilos que tenía que bajar, cuando le hicimos la nueva curva de insulina, fíjate cómo ya da normal, le da debajo de la normal, o sea que él controló totalmente la insulina, ya no hay agotamiento, ya se inactivó el gen, no hay riesgo de quedar diabético en el futuro y la curva de glucosa le siguió dando normal igual que antes. No importa que dé más chata, pero estaba siempre debajo de la curva de la normalidad. O sea que esta medición de la insulina normalmente no se hace, lo que se mide normalmente es la glucosa, con lo que no se llega a advertir que el paciente ya está instalando lo que en el futuro va a ser una diabetes. Totalmente, es tal cual lo que vos decís. Si no se piden la curva de insulina, ni siquiera sirve la insulina basal,
la insulina en ayunas, porque en el caso las insulinas basales le daban siempre normal. O sea que la primera fase de la diabetes es una insulina en ayuna normal, donde después que yo como, cuando yo como un alimento con hidratos de carbono, un sándwich, un plato de arroz, un plato de pasta, ahí se provoca el pico y la liberación de insulina. Entonces esta persona, que notaba que cada vez que él comía harinas engordaba, y que cuando hacía una dieta, como las dietas tienen hidratos de carbono, no podía bajar. O sea, él estaba estancado y si comía harinas engordaba. La única forma de diagnosticar esto es haciendo la curva de insulina, pero no basal y 2 horas, hay que medir basal a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos y a las 2 horas. Hay que ver la curva completa para ver realmente qué está pasando cuando él come. Cuando una persona tiene la insulina en ayuna alta, el estado prediabético de enfermedad ya está instalado y ahí normalmente hay que medicar. En el caso como él estaba en la fase anterior, lo agarró bien temprano a esto, no tuvimos que ni siquiera dar metformina. Bueno, qué importante tener en cuenta estos parámetros porque gracias a eso vos pudiste curar ahora lo que en el futuro iba a ser una diabetes y en ese caso no íbamos a hablar de cura, simplemente de mejorías. No, esto ya está revertido. Este proceso que se había activado y que él teóricamente en unos 10-12 años más podía quedar diabético, ya está, ya desapareció. Ya está totalmente sano. O no solo bajo de peso y modelo del cuerpo, sino que aparte los análisis ya le dan normal y él no tiene riesgo hoy de nada. Y de hecho, todos los alimentos que nosotros sacamos, cuando una persona tiene riesgo de quedar diabética, los almidones, ¿no? Todos esos almidones que se sacaron, como la papa, la batata, la calabaza, el choclo, todos esos alimentos, una vez que la curva le da normal, se le vuelven a incorporar. Él vuelve a comer como una persona sana porque es sano. Y esto es muy importante. Un caso muy interesante, sobre todo para aquellas personas que están atravesando por un sobrepeso rebelde, que no logran bajarlo con nada y que a lo mejor podrían entonces sospechar que están atravesando un proceso prediabético y tratarlo a tiempo. Bueno, Néstor, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte. Estamos el 9 de julio, 1287, entre Entre Ríos y Mitre. Los teléfonos son 44-862-68 o al 426-0570. Yo estoy yendo todos los jueves a San Lorenzo, en Artigas 659, y Celina Matio está yendo a Funes y a Villa Gobernador Galvez, y lo más importante es que se hizo sin medicación, estrictamente con la dieta para prediabéticos y con el probiótico que nos ayuda terriblemente en estos casos para poder mejorar y curar más rápido estos procesos. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con más Televida.